Muy buenos días, hermanos y hermanos. Dios les bendiga grandemente en este precioso y hermoso día que Dios nos ha dado el privilegio y nos ha concedido poder estar de pie aquí en este mundo, en esta tierra. Bueno, mi nombre es Martín Armenta González, de la comunidad CERS, de aquí de la Iglesia Católica San Luis de Montfort. Y hoy para mí es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes esta pequeña reflexión de la palabra, que se llama la humildad. Está tomado del libro de los misioneros servidores de la palabra, un libro que se llama Avanzar por el camino de la santidad. Entonces la humildad es parte de la purificación del camino aquí en la tierra. Entonces vamos a empezar con el tema, con la reflexión, y vamos a empezar con un salmo, poniéndonos en la presencia de Dios. Salmo 51, del versículo 1 en adelante. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso, tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, como les compartía, ¿verdad? La reflexión que les voy a compartir el día de hoy está tomado del libro, pues, de nuestro fundador, el Padre Luis. Avanzar por el camino de la santidad. Aquí lo tienen, miren. Avanzar por el camino de la santidad. Una reflexión que nos habla sobre la humildad. La humildad es una virtud dada por Dios. ¿Para quién? Para todos. Seas hombre, seas mujer, seas de una raza o de otra raza. La humildad es medio, es parte de la purificación, es parte del caminar, del andar aquí en este mundo. Por eso, el Padre Luis resalta en este libro que el cristiano debe de ser humilde, tiene que ser humilde. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros como seres humanos, cristianos o no cristianos, nos equivocamos, como nos decía el salmista, ¿verdad? Que nos habla de que está reconociendo su falta, que está reconociendo su pecado. Está diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, he pecado. Y está reconociendo que es pecador desde el vientre de su mamá. Entonces, es humildad, ¿verdad? Entonces, como les compartía, este tema, esta reflexión es muy importante y debemos nosotros conocer y reconocer quiénes somos, qué somos. Porque en muchas ocasiones nosotros nos equivocamos de muchas formas, de muchas maneras. Muchas de las veces damos testimonio de otras personas. En otras ocasiones testificamos o señalamos a ciertas personas que son humildes, a compañeros de trabajo, compañeros del grupo, del ministerio, compañeros de vecindad, amistades, y señalamos y testificamos que son personas humildes simplemente con que las conocemos de por encima, de pasadita. Y damos un testimonio de que son personas
humildes. O muchas de las veces porque vemos que no tiene lo necesario para vivir o tiene lo necesario para vivir. Podemos decir, pasé por su casa, me invitaron a pasar y me sorprendí porque no tiene ni una mesa para comer, no tiene ni una silla para sentarse. O mira, es una persona bien humilde porque anda con sus zapatos rotos. O mira, anda caminando. O anda con su camisa ahí que no tiene ni sus botones. Y nos equivocamos al decir que esa persona, que esa familia, que ese matrimonio es humilde porque solamente lo conocemos de pasadita, por encimita. Pero la humildad va más allá de nosotros mismos. La humildad es reconocer delante de Dios que somos personas, que somos seres creados por Él, pero necesitados de Él. Entonces, hermanos, si la humildad no es tener lo necesario, o si no es que me falten las cosas, entonces preguntaríamos o preguntémonos qué es la humildad. Dice el libro del Padre Luis, que la humildad es reconocer mis límites, tus límites. O sea, que yo no soy más que otros, que yo no soy mejor que otros, sino que yo necesito de los otros, de las familias, de los vecinos, de los compañeros de trabajos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres creados por Dios para vivir en armonía, en convivencia con los demás. Una persona que se cree autosuficiente no es una persona humilde. ¿Por qué? Porque esa persona se siente que no necesita de nadie, de ninguno. Recordemos, ¿verdad?, un pasaje de la Biblia en el Evangelio de San Lucas, en donde el anuncio de Dios hacia la Virgen María le dice: aquí está la humilde, la esclava del Señor. Humilde es ser dócil, escuchar a otros, escuchar sus opiniones, escuchar qué ocupa, qué necesita. O sea, prestarse es darse. No, humilde es que no tiene para comer. A veces nosotros confundimos la humildad con la pobreza. ¿Es mala la pobreza? No. Nos hace ver lo que somos, lo que realmente somos. Pero tristemente muchas de las veces nosotros no sabemos distinguir ni una cosa u otra. Una persona la puedes ver por la calle, dices tú que es humilde porque va con guaraches o va con sus zapatos rotos. Pero si tú no te diriges hacia esa persona con buenas palabras, esa persona que tú dices que es humilde, le dices una grosería o te dice una grosería, ¿cómo te contestaría o cómo le contestarías tú? Si te contesta como tú le contestaste, como dice el dicho, ojo por ojo y diente por diente, esa no es humildad. La humildad es soportar. La humildad es aguantar. La humildad, en pocas palabras, es aguantar, pasar esos tragos amargos del berrinche, del capricho, de la mala mirada que te hizo el prójimo. Vamos a ir a la palabra de Dios, en donde nos da un testimonio claro sobre qué es la humildad. Y nos vamos a dar cuenta que la humildad no es algo o no es como nosotros lo pensamos. Recordemos otro pasaje de la Biblia de Jesús al entrar a Jerusalén, donde no conquista Jerusalén con violencia,
en donde no conquista con la astucia, ni con la espada, ni con las armas, sino con la humildad. Por eso dice el Padre Luis que la humildad tiene que ser virtud de cada cristiano y debería de permitirle a Dios, pedirle a Dios que le dé esa virtud de la humildad. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 67 en adelante, en donde nos habla de Jesús. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciendo: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Palabra de Dios. Entonces, el pasaje bíblico de San Mateo en el capítulo 26, versículo 67 y 68, nos habla precisamente de Jesús, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es Dios, que viene a este mundo. Aquí nos habla del arresto de Jesús, pero nos habla sobre ese gesto precisamente de que Él, siendo Dios, es humilde y se hizo humilde, para mostrarnos que no solamente gritando se solucionan las cosas, que no solamente ofendiéndonos se solucionan o se arreglan las cosas. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque todos creemos tener la razón, porque todos creemos tener la verdad. Y no dejamos que la humildad obre por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si nos damos cuenta que este Evangelio de San Mateo, que son 2 versículos, nos habla de un gesto grande de humildad, nos habla de 4 cosas que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo y las aguantó, las soportó por amor. ¿Por qué? Porque, como dijo en sus últimas palabras, no saben lo que hacen. Dice, le escupieron, lo golpearon en diferentes partes, pero enseguida dice, le pegaron en la cara y se burlaban de él preguntándole, adivina quién te pegó. Algo grande y sorprendente que nos dice el evangelista, que en estos solamente 2 versículos de la Biblia representa una humildad grande sobre el Hijo de Dios. Algo que nosotros deberíamos de tener y reconocer. Pero tristemente, ¿verdad? La soberbia es la que está con nosotros y es la que gobierna y domina al cristiano y es la que está en nuestro corazón. Si tú dices tú que eres una persona humilde, pues deberías o deberíamos de soportar lo que nos dicen. Muchas de las veces no nos golpean a golpes por la fuerza, pero nos dicen una mala palabra y ¿cómo respondemos? ¿Cómo pensamos? Se burlan de nosotros y ¿qué? Hacemos como el fuego, ¿verdad? Nos encendemos, estallamos, explotamos y no nos damos cuenta que la humildad, que es el contrario, es la soberbia, es como una bomba. ¿Qué es una bomba? Que cae y no solamente lastima al que hizo el daño, sino que lastima a los que le rodean. Y muchas de las veces nosotros, especialmente los que nos consideramos cristianos, pasamos por alto este detalle. ¿De qué? De que soy cristiano, de que debo de ser humilde, de que estoy en una sociedad en donde no camino solo, en donde tengo que tener cuidado con lo que hago y lo que digo. ¿Por qué? Porque si no me porto bien o porque si no
doy testimonio de lo que soy, no solamente voy a salir lastimado, herido, yo, sino los que me rodean también. Entonces, si yo no tengo el control de lo que soy, de mis sentimientos, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a terminar dañando, lastimando a aquellas personas que están a mi lado, incluyendo la misma familia. Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de caminar, mis compañeros de ministerio, mis compañeros de comunidad, mis vecinos, mis familiares, mis amistades. Dice uno de los cincelazos del Padre Luis en el libro Avanzar por el Camino de la Santidad. Dice: permítame buscarlo. Dice, nos da aquí ejemplos de unos cincelazos. Sin la humillación no hay progreso en la santidad. O sea, que sin humillación no hay progreso, no hay avance en el camino de la santidad, en el camino de la purificación. ¿Por qué? Porque si no soy humilde, pues vamos a andar ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué? No avanzo. Al contrario, peco. ¿Por qué? Porque contesto igual, porque me junto igual. Entonces, no hay provecho, no hay bendición. Y otro de los cincelazos que nos dice, la humildad es signo de la madurez de cada persona. Esta se consigue con una plena disponibilidad al plan de Dios. Entonces, me encanta. Dice que la humildad es un signo de madurez de la persona. O sea que la humildad abarca varias partes de nuestra vida, abarca varias partes de nuestra existencia en cada uno de nosotros. O sea, que nos ayuda a madurar, nos ayuda a reconocer, me ayuda a reconocer mis límites, quién soy, cómo tengo que vivir. Entonces la humildad es una parte importante, es una virtud importante para nuestras vidas. Otro cincelazo dice, el camino de la humildad es el de la grandeza, porque a través de él se manifiesta el Señor. Otra vez, el camino de la humildad es el de la grandeza, porque a través de él se manifiesta el Señor. O sea que hasta para aceptar a Dios, hasta para creer en Dios, se necesita ser humilde. Y tenemos un ejemplo de la Santísima Virgen María, que es humilde y por su humildad, sin ver, sin pedir pruebas, acepta el plan de Dios, acepta la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenía humildad. Entonces, si nosotros nos hace falta humildad, difícilmente se los digo, podremos reconocer nuestros límites. Difícilmente podremos reconocer nuestras debilidades. Sin humildad, difícilmente nosotros podemos reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Sin humildad, nosotros difícilmente podremos reconocer las maravillas y las grandezas de Dios. Y difícilmente podremos hacerlas también. Entonces la humildad es una parte bien importante para cada uno de nosotros. Sin humildad es difícil reconocer el error, la falta. ¿Por qué? Porque resalta la soberbia. Que la soberbia es la que viene a opacar, es la que viene a apagar la humildad, que nos hace reconocer realmente que somos seres creados por Dios y necesitados por Dios, y que necesitamos tanto de Dios como de los hermanos que nos rodean, aunque no los conozcamos. Entonces, hermano y hermana,
Dios te bendiga. Para mí ha sido un privilegio poder compartir con poquito esta pequeña cápsula reflexión de la palabra de Dios. Bendiciones.